Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Doctor, buenas tardes. Reciban un cordial saludo a todos los estudiantes del módulo procesal laboral. Buenas tardes. Buenas noches, doctor. Hola, Pablito, buenas tardes. Bueno, entonces, ni siquiera dentro del marco del debido proceso y el derecho a la igualdad, solamente es como una benevolencia del docente con aquellos estudiantes que por X o Y circunstancias no llegaron a presentar el parcial. Algunos tuvieron el beneplácito de por lo menos disculparse, que no pudieron llegar al parcial por cualquier cosa. Otros no lo han hecho. De pronto se creen omnipotentes, están rebeldes y pues creo que esa actitud no está bien. He definido entonces decidir que los que no lo presentaron lo presenten ahora, pero obviamente no en las mismas condiciones de evaluación que los que sí llegaron. Entonces, les voy a pedir el favor que solamente en la sala queden los estudiantes que no presentaron el parcial, y lo quieren presentar ahora. El que no lo quiera presentar, pues la nota es 0. No sé si quieran continuar con esa nota. Entonces, los demás estudiantes que ya están en sala, que estamos en un orden de 28, entonces salgámonos de la sala y solamente van a quedar los estudiantes que van a presentar el parcial de forma extemporánea. Y nos encontramos nuevamente a las 6:30. Entonces, solamente quédense los que deben el parcial. Listo, profesor, gracias. Profe, muchas gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, discúlpeme, yo soy junto con Jason los que no presentamos el parcial la semana pasada. ¿Usted cómo se llama? Deme el grupo. Camilo Andrés Cabarca Zambrano. ¿Qué grupo es? 1. Sí, el grupo 1 está usted y está Jason Rodríguez. Sí, señor. Sí, señor. Del grupo 6, José Leonardo Sánchez.
y Daniel Campos Yate. Si no, no sé qué disposición tenga para nosotros, si tengamos alguna oportunidad de recuperar la nota. No sé usted qué tenga bien. ¿Tú quién eres? Camilo Andrés Cabarca Zambrano. Es presentar el parcial. La recuperación de la nota es presentar el parcial. Ya hoy una vez. Ya, en este momento. Para ahí empecemos. Sí, pero hay que esperar que lleguen los compañeros. Chao, Ricardo. Listo, bro. Solamente se van a quedar en la sala los estudiantes que no presentaron el parcial. Muy buenas noches. Buenas noches. Solamente se van a quedar los estudiantes que no presentaron el parcial. Sí, señor. Buenas noches, Bueno, listo, doctor. profe. Un gusto saludarle y bueno. Muchas gracias, María Eugenia. La idea es que nos haga el favor y lo instale también abajo, para que ella tenga ese internet abajo, ¿sí, no? Entonces me dijo... Bueno, entonces tenemos por este lado, por favor, prendan la cámara. Está Camilo Cabarcas, Jason Rodríguez, está José Leonardo Sánchez, Sí, señor. está Daniel Campos Yate. Presente, doctor. Prenda la cámara. ¿No son más? No son más, ¿no? Bueno, ok. Vamos entonces a decirles que este examen de forma extemporánea no puede tener las mismas condiciones que tuvo la presentación de los compañeros que sí efectivamente llegaron al parcial el día y la hora. Entonces, vamos a arrancar con una nota de 3.0. Quiere decir que es igual como les califiqué a los otros estudiantes de 4.0, solo que ustedes entran con una nota inferior de 3.0. El estudiante que no esté de acuerdo con estas condiciones solamente se retira de la sala, basado en que no puede ser exactamente igual las condiciones de los otros compañeros. Entonces le pregunto, Sánchez, ¿está de acuerdo? Sí, señor. Totalmente, doctor. Muchas gracias. Cabarcas, ¿está de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Campos, prende la cámara. Campos,
Ya, profe, ya que estoy cuadrando acá. Sí, señor, sí, estoy de acuerdo. Ya le prendo la cámara. Rodríguez Sí, entonces sí estoy de acuerdo. y Ricardo Fajardo. Hágale, pues. Ricardo Fajardo, ¿de qué grupo es? Ricardo Fajardo. Doctor, ya salgo porque yo presenté la evaluación. Entonces, por favor, retírese. Gracias. Charón Acuña, también, por favor, retirarse. Solamente estamos en la sala los estudiantes que no presentaron el parcial. Los demás, por favor, retirarse. Daniel, por favor, retirarse. Profe, yo presento el parcial. Sí, Daniel bueno. Campos. Daniel Campos, sí, señor. Pero es que no está la cámara prendida, ahora se salió. Ahí está, profe. Sí, lo estoy viendo. Ahí la tengo prendida. Daniel Campos ya, ok, bienvenido. Sí, señor. Bueno, a ver, José Leonardo, Sí, doctor. quiero que me diga qué es el mecanismo de procedibilidad. De procedibilidad. Ese... Ay, juepucha. No. Una pistica chiquita para arrancar, profe. Los mecanismos de procedibilidad son las condiciones que necesitan algunos procesos para que la demanda sea aceptada por el juez. Para las partes, para que tenga para la fecha de colocar la demanda con las pretensiones que se requieren. Bueno, con todo, obviamente, pues con el material probatorio. No. Concéntrese en la pregunta, que ya le respondí el 50%. ¿Qué es el mecanismo de procedibilidad? Y lo tengo, profe, lo tengo todo eso, tengo todo. No lo tengo, profe, en la punta de la lengua, pero es que no puedo arrancar. A ver, Cabarcas. Profe, el principio de procedibilidad... No. Okay. Atento a su pregunta. Listo. En un proceso laboral, antes de presentar la demanda, debo realizar la conciliación. Sí. No contesten, sino piensen. En un proceso laboral, antes de presentar la demanda, debo hacer la conciliación. Piensen. Daniel. Sí, señor. ¿Me escucha, doctor? Sí. Ok, perfecto. Sí. Muy bien. Usted me va a enumerar. ¿Cuáles son las entidades para realizar la conciliación? Traten de no mirar en internet de muchachos anteriores. A ver, Jason Rodríguez. ¿Ante qué ente se debe presentar La
¿Ante qué ente se puede presentar lo de la No, no, no. conciliación? No, Su merced. ¿Ante qué ente se debe presentar la conciliación a nivel administrativo? Bueno, a ver, Leonardo, ¿qué respuesta tiene? Profe, pues retomando eso con la de procedibilidad, hablamos de la conciliación, del acuerdo que haya con anterioridad. Explíqueme mejor. Eh, ¿Cuál o sea, es una- acuerdo con anterioridad? ¿Cuál o acuerdo sea, con anterioridad? o sea, en el contrato que se haya estipulado, ellos se habla de arbitraje también, si no se llega a un acuerdo, entonces pues lo dejan en manos en caso de que la conciliación no se dé, entonces un árbitro, lo que opine él. No, 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 no. No, no le estoy preguntando todo eso. No me ha contestado lo primero y sí se metió ya con con lo de Alto Turmequé. Si no sabe lo primero, ¿cómo va a saber lo de Alta Alcurnia? A ver, Camilo, cuénteme. Pienso que no es necesario porque para eso existe el contrato laboral y en este contrato se establece deberes por parte del empleador y del empleado. Entonces, entrar a conciliar un incumplimiento por parte del empleador sobre el empleado no, es que no sé si la palabra sea próspero, pero creo que desdibuja la naturaleza del mismo y cuando se interpone la demanda por el incumplimiento o las circunstancias que tengan a motivarse en la misma porque el empleador no quebranta sus deberes, pues para eso se va a dirimir mediante un acto administrativo si es objeto de reproche o no. No, no, Entonces, no, no, no. Fíjate que está disparando en ráfaga. Ok. Y al disparar en ráfaga, lo único que valió fue cuando dijo que no. Lo demás no es. Lo demás Además, no es. No es porque no estamos hablando de un acto administrativo. ok. Porque cuando hablamos del acto administrativo es solamente cuando interviene el Estado contra los particulares. Y estamos hablando de un acto laboral. Entonces, lo que debió contestar es que no se necesita como mecanismo de procedibilidad hacer la conciliación laboral. Esa es la respuesta. Entonces, les voy poniendo la nota. A ver, Jason, ¿qué me va a responder? Bueno, doctor, como es un proceso administrativo, pues nos vamos al contencioso administrativo, pero la conciliación la hacemos ante los, ¿cómo es que se llama? ¿Usted dónde trabaja? Ante el Ministerio Público. ¿Quién es el Ministerio Público? Las CIAs, la Contraloría, la Procuraduría. No. ¿Usted dónde trabaja? En Avianca, en el aeropuerto. Ya. El Ministerio Público es única y exclusivamente la Procuraduría General de la Nación. Él es el Ministerio Público. Los demás son entes de control. No son el Ministerio Público. Cuando usted, por ejemplo, va a solicitar el Ministerio Público en cualquier defensa judicial, usted puede pedir que en una demanda laboral asista el Ministerio Público. Entonces, ¿quién tiene que asistir? La Procuraduría del régimen laboral, para que vigile el debido proceso, el derecho a la igualdad del proceso que se está adelantando. A ver, Daniel. Bueno, gracias, doctor. Bueno, profesor, se me ha preguntado sobre las entidades de conciliación, ¿sí? Sí. Bueno, profe, pues la que me recuerdo así, bueno, el Ministerio de Trabajo, ¿sí?
cámaras de comercio, centros de conciliación y habilitados por la ley. No me acuerdo más. Ah, la Defensoría del Pueblo también creo que es. ¿Usted qué grupo es? Del 6, profe. Así que me recuerde más, profe. No. Está bien. A ver, José Leonardo, cuénteme. De lo mismo, profe. Sí, la misma pregunta que... De procedibilidad son extrajudicial y judicial. Judicial ante los juzgados y extrajudicial, por ejemplo, cámaras de comercio, centros conciliatorios, casa de justicia aún. Es que la pregunta es, ¿qué es el mecanismo de procedibilidad? ¿Qué es? Es la manera de dirimir un conflicto, de que las partes lleguen a un acuerdo. ¿De qué manera? Pues en buenos términos, profe, que lleguen a buenos términos. ¿Usted no se ha dado cuenta que estamos tratando solo conciliaciones? Ley 640 del 2001. Sí, profe. Y tienen que tener cuidado con esos temas, porque lo que pasa es que si no están pilas... Y afiancé todo con las competencias, con lo que la pregunta de mis compañeros, que era ordinario, que era todo lo que maneja, pues desafortunadamente sí. Sí, usted puede Claro. usted puede decir lo que quiera, pero si no responde lo que le preguntan, es inválido. Y si hay otra pregunta, profe. ¿Usted qué grupo es? Del 6, profe. José Leonardo Sánchez. Bueno, listo. Les voy a poner a todos 3. Gracias, profe. Dios bendiga. Que pasen, estén pendientes ahora del trabajo. Nos vamos a reunir. Si quiere, ya pueden invitar a sus compañeros para que... Gracias, doctor. Ingresen. Gracias, doctor. Listo, profesor. Muchísimas gracias. Doc, que entren aquí a la sala, sí. Sí, ya pueden entrar. Listo, ya les decimos. ¿Habías visto una luna tan grande y redonda? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás vestido así? ¿Qué te está hablando? Yo tenía mis intentador y ventano de toda Francia. Gato, como otras. Hola, defenderme con mi espada. Muy bien, sí. Mientras el gato con botas corría con su cola larga y movida, una multitud lo seguía por calles y colinas. Doctor, buenas noches. Hola, cordial Qué saludo. pena, doctor, es que no me dejaba ingresar. No se preocupe. No se Pero preocupe. también tengo parcial hoy. ¿Por qué? ¿Tú quién eres? Es Julia Andrea Bautista Riveros, es que ese día me hicieron una cirugía. Ah, ya. Sí. ¿Qué grupo eres? ¿El 4? Me pregunto. Ah, no, el 10. Estaba confundiendo con la otra. Ese. ¿Diana María? Sí.
Yo soy Julia Andrea Bautista Riveros. Andrea. Que está solo Andrea Bautista Riveros. ¿Y tú eres? Andrea Bautista Riveros. O sea, Andrea está bien. Sí, señor. Le falta el Juliet, solo falta un nombre. Es que yo lo copio como está en el... Ok. listado. Si el listado está mal, pues así se va. Sí, señor. Bueno, Andrea, le voy a preguntar a usted sobre... hágame el organigrama de la rama judicial ordinaria. Estos están compuestos por la Corte Suprema de Justicia. Siga. Los tribunales superiores del distrito. Bien, sigue. Y los juzgados civiles y municipales. Sí, señor. ¿Tiene claro cómo se dividen los municipales? ¿Cómo se dividen los municipales? Sí. ¿Qué habíamos dicho? Los de pequeñas causas. Bien. Y los de congestión. Perfecto, bien, bien. Y ahí después habrían otros que de pronto no les dije, que son los de se me fueron. Ese que cuando es uno, los promiscuos. Listo, André. Entonces tienes la misma nota del grupo. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Profe, ¿ya pueden ingresar los demás? Todos. Ya pueden entrar todos. Listo, sí, señor. Imposible que se... Bueno, ahí lentamente van ingresando los estudiantes. Entonces, la metodología que vamos a seguir es que los estudiantes que están haciendo el proyecto de demandantes, ellos no tienen por qué estar en la clase. Ellos siguen haciendo su trabajo porque el trabajo de ellos es práctico, que ellos están ocupados haciendo la demanda para presentarla mañana a las 6:30. Entonces, los estudiantes de los 4 equipos que les corresponde preparar la demanda, no es obligatorio estar en la clase. Los demás van a estar en la clase porque vamos a hacer un repaso sobre lo relacionado con las demandas, la contestación de las demandas. grande. Porque esto no es más que un repaso para el trabajo que cada uno de los grupos debe hacer para presentar no solamente el trabajo, sino también que ese trabajo que van a presentar es el segundo parcial. De modo pues que los que no van a estar son los estudiantes que están presentando, los que están armando la demanda. Porque si los ocupamos en la clase, ¿a qué horas van a terminar la demanda? Entonces, hoy vamos
hablar sobre el tema de la demanda. El artículo 25 del procesal laboral nos habla de las demandas y las respuestas. Dentro de estos procesos, los más comunes, los que más se usan, entonces tenemos los procesos ordinarios, que son aquellos en la cual la parte actora lo que va a solicitar es que el juez le declare los derechos que están demandando. Entonces tenemos claro, está definido que por sí, se dice por sí, que quiere decir por sí, los derechos adquiridos para que tengan estricto cumplimiento, se requiere que un juez de la República ordinario declare el derecho al trabajador. Entonces, derechos que tienen los trabajadores con relación a las prestaciones sociales. Entonces, tenemos todo lo relacionado con las cesantías, intereses a las cesantías, la prima, las vacaciones. Esos son derechos ciertos que por regla general todo trabajador tiene derecho a que se lo reconozca. Y ese reconocimiento está dado en que, por ejemplo, las cesantías equivalen a, por cada año de trabajo, tiene derecho a un salario. Y esas cesantías no se las pueden entregar al trabajador, sino que deben ser consignadas a más tardar el 14 de febrero del año siguiente en un fondo de cesantías. Esa es la condición sine qua non para el cumplimiento de ese derecho. Aquellos empleadores que no cumplan con ese derecho de consignar las cesantías al fondo deben de pagar un salario, un día de salario por día en mora. Ahora bien, los intereses a las cesantías, que equivalen al 1% mensual, o sea, 12% anual, equivale a unos intereses que la ley ha establecido debido a que durante ese año el empleador trabajó la plata, utilizó la plata de esas cesantías del trabajador. Entonces la ley dice, como usted las utilizó al estilo préstamo, entonces debe pagarle esos intereses. Y esos intereses se los debe pagar directamente al trabajador el 30 de enero del año siguiente. Es obligación que se las dé al trabajador. Ahora bien, tenemos establecido que las primas de servicios, como lo habíamos definido en el artículo 28, y en el artículo 306 también nos habla del tema de la prima de servicios. Entonces, el origen, la fuente, se tiene establecido que el artículo 28 habla de las utilidades y pérdidas. Y dice, el trabajador puede participar en las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir su riesgo o pérdida. Entonces ahí parte el principio que el empleador debe repartir las utilidades a sus trabajadores, pagándoles la prima de servicios. Y en el 306 del Código Sustantivo del Trabajo, dice que toda empresa de carácter permanente está obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores
excepto los ocasionales o transitorios, como prestación especial, una prima de servicios así. Las de capital, bueno, de 200.000 pesos, la de los capitales menores, pero igualmente en el segundo punto, en el segundo numeral de este artículo también establece que la prima de servicios sustituye la participación de utilidades y la prima de beneficios que estableció el legislador anterior. Entonces, estos dos artículos, el 28 y el 306, hacen relación. Lo que pasa es que el 306 es más amplio en razón a determinar los montos y las cuantías referente al tema de la prima. Entonces, todo trabajador que tenga un contrato verbal o un contrato escrito tiene el derecho a que el empleador le cancele la prima. Y esas primas se pagan semestralmente. Hasta junio 30, la prima del primer semestre. Para ayudar con el explosivista. Porque después de que hagan otro poco de casa ya no nos podemos poner a explotar. Micrófono. Señora Rosa, micrófono. Rosita. Y la prima de junio se debe pagar plazo máximo hasta el 30 de junio y la prima de diciembre se debe pagar el 20 de diciembre respectivamente. Eso en términos generales. Lo normal es que suceda así. ¿Qué pasó ahora con el tema de la pandemia? Si bien es cierto, el Estado, a través de su Ministerio de Trabajo, empezó a dar palos de ciego buscando la protección del empleador y del trabajador. Entonces, primero declaró que, por ejemplo, el artículo 51, numeral 1, decía que la suspensión de los contratos laborales se podían hacer por fuerza mayor o caso fortuito. Si nosotros vemos y entendemos la definición de fuerza mayor, es cuando hay una intervención de la naturaleza. Ejemplo, voy viajando, Bogotá, Madrid, voy para Funza, o de Funza vienen para clase y el río Bogotá se desbordó. Esa es una intervención de la naturaleza. Ahí existe esa fuerza mayor. Y el caso fortuito es todo lo que les ocurrieron a los chicos, a los estudiantes que no pudieron venir ni jueves ni viernes a presentar el parcial, porque estaban de turno, porque no tenían servicio de internet donde estaban, otros estaban enfermos, estaban presentando cirugías, estaban en parto. Entonces son cosas, bueno, el parto es intervención de la naturaleza, son casos fortuitos. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que el Estado dijo, no se pueden suspender los contratos por caso fortuito, porque resulta que la pandemia se detectó a finales de octubre, a principios de noviembre, y los empleadores debieron de prever esa situación, incrementando el tema relacionado con los imprevistos, ese 10% que deben de guardar todos los empresarios, todos los empresarios mayores, los de la mitad, intermedios, las pymes, todos deben de tener
una reserva equivalente al 10% de las utilidades. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? En nuestro país sucede que cuando las personas montan negocio propio, se creen que son los dueños de la verdad, los dueños del mundo. Entonces, el decir de ellos, yo no cumplo horario, yo no estoy alquilado, entro a la hora que quiera, salgo a la hora que quiera, tengo trabajadores, y las pocas utilidades que les quedan, entonces ellos las absorben y nunca piensan en tener un contador público para que les lleve los balances, todo el ordenamiento tributario, financiero. ¿Y qué me dicen? Mucho menos tener un asesor jurídico para contrarrestar los posibles procesos jurídicos que pueda tener, o por lo menos que ese asesor jurídico asesore a estas personas para prevenir a futuro consecuencias jurídicas. Entonces, ¿qué sucedió? Apareció el señor del lavadero de carros diciendo, yo termino, yo suspendo contratos porque yo no tengo con qué pagar porque no me llegan los carros a lavar. En las panaderías, toda esa economía pyme, los pequeños, que tenían esa concepción que les estoy contando, ellos fueron los primeros y los más afectados. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. En 50, en 100 años, ellos, las pymes y los pequeños comerciantes, nunca se han preparado. Jamás. Entonces, las grandes crisis económicas las llevan son los pequeños. Y por ende se llevan en rastra a esos trabajadores que dependen de esos empleadores. Si vemos, por ejemplo, dos ejemplos de dos grandes instituciones que tienen claro el tema administrativo, es sin lugar a duda, ni mucho menos hacer publicidad ni nada de eso, porque no es mi estilo, sino es simplemente un ejemplo académico. Arturo Calle, los de COA, fueron empresas que difícilmente sacaron trabajadores porque ellos tenían lo que denominaron la caja. Vemos cómo los empresarios salen a decir, nosotros gracias a Dios teníamos una caja y nos ha permitido sostenernos en el mercado. Entre ellos, Universitaria de Colombia. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Universitaria de Colombia, en el tiempo de la pandemia, no ha despedido un solo trabajador en el área administrativa, ni directivo, ni administrativo, ni operativo. A ninguno. A todos los ha mantenido, haciendo uso de la hermenéutica jurídica, haciendo uso de la herramienta jurídica, que es enviarlos a vacaciones anticipadas, negociar con los trabajadores los horarios de trabajo, entonces no trabajen 8 horas, sino trabajen 6 horas, pero todo con el propósito que el trabajador esté beneficiado. Los docentes, la carga de docentes, que es del orden del derecho civil, porque son contratos de prestación de servicios, a cada docente lo contratan por su módulo, entrega las notas, le pagan, porque aquí ningún docente puede salir a la luz pública a decir, Universitaria de Colombia no me paga. Eso es absolutamente falso. Nosotros, por ejemplo, terminamos el módulo el 9 de febrero. A nosotros nos dan plazo para entregar las notas el viernes a registro y control. Y lo puedo jurar a pie juntillas que el siguiente miércoles o por tarde el siguiente viernes
ya tenemos la plata consignada en la cuenta de ahorros. Pero tenemos que cumplir con esa obligación de entregar las notas. Si no entregamos las notas, ¿qué vamos a reclamar? Si es que estamos incumpliendo. Entonces habrán 2 o 3 muérganos docentes que no cumplen y son los que a cuello en voz, ahí en toda la 36 con séptima, hacen perifoneo diciendo que universitaria no paga. Y eso es absolutamente falso. Yo, por ejemplo, llevo más de 4 años trabajando y no ha habido el primer módulo que me atrase. ¿Por qué? Porque soy cumplidor de mi derecho, cumplidor de mi obligación. ¿Y qué me dicen los administrativos? Gracias a lo que ustedes pagan, paguen bien, paguen regular, paguen mal, pero pagan, sostienen la institución. Y la institución en el tiempo de la pandemia protegió a sus trabajadores, los acogió, no permitió que los trabajadores quedaran sin empleo. Entonces, esa es la parte de lo que hemos denominado los ejemplos académicos, de ver cómo aquellos empresarios que tenían una caja fuerte, una caja grande, pudieron cumplir. Mas, sin embargo, el Estado, ¿qué les dijo? Para el pago de la prima de junio, ustedes pueden pagar la prima en 3 cuotas. Entonces, imagínense ustedes, una prima de una persona que gane el salario mínimo, vamos a decir, es 450,000 pesos. Y si se la van a pagar a uno en módicas cuotas, en 3 cuotas, pues yo no creo que le alcancen a pagar a uno ni 270,000 pesos cada abono, hasta completar los 450. Normalmente uno la prima ya la tiene comprometida para el pago de cubrir algunas obligaciones. Entonces esta pandemia lo que nos hizo fue, a unos se beneficiaron y a otros los afectó. De alguna manera, todos no somos ganadores. Siempre hemos tenido algunas vicisitudes que permiten que a cabalidad las cosas no han funcionado correctamente. Si estamos enfrentando nosotros una demanda, una reclamación por primas, en este momento ese artículo 28 y el 306 que sufre modificaciones porque la norma, los decretos legislativos por la emergencia sanitaria priman frente a lo que traíamos anteriormente. Entonces la norma dice es que la prima se puede pagar en 3 cuotas y así está establecida. Ok. Si vamos a mirar entonces el tema de las vacaciones y decimos que por cada año laborado el trabajador goza de 15 días de vacaciones y las vacaciones son remuneraciones donde el trabajador no labora. Esa es la condición. Y las vacaciones son 15 días por año laborado o promedio del tiempo laborado. Por eso se dice que la fórmula sería salario por el tiempo laborado. Entonces tenemos que saber cuándo ingresó hasta el 31 de diciembre, cuánto tiempo ha transcurrido. Dividido 720. Profesor, ¿por qué 720? Porque es que aritméticamente para poder decretar que es la mitad del salario, hay que dividirlo no por 360, sino por 720. Y la excepción
de las vacaciones es que no se debe pagar las vacaciones, incluyendo el subsidio de transporte, el auxilio de transporte. No incluye. Entonces es solamente el valor correspondiente al sueldo mínimo. Porque salario es todo lo que el trabajador recibe durante el mes de forma permanente. Entonces solamente recibe el sueldo mínimo. ¿No le suma el auxilio de transporte? No. Ese no hace parte del valor para liquidar la prima. Entonces se liquida sin tener en cuenta el auxilio de transporte. Entonces, esos derechos ciertos que son los que establece la norma para reclamar en el derecho ordinario, el proceso ordinario, para que el juez me adjudique ese derecho y yo tengo más o menos un plazo después del fallo, un plazo de más o menos 30 días para que el empleador pague el fallo, cumpla con el fallo. ¿Y cómo cumple? Pagando. Si no paga, entonces aparece el proceso ejecutivo, que es el otro proceso. Ya hablamos del ordinario, ahora hablamos del ejecutivo, y el ejecutivo es frente al mismo juzgado, se presenta el ejecutivo y ahí aparecen entonces las medidas cautelares, aparece el tema de la solidaridad de los socios de la sociedad para que conjuntamente con la empresa pague el fallo de la demanda ordinaria. Entonces, en el ejecutivo, en el mismo juzgado, antes de un mes se presenta la demanda, se establecen las medidas cautelares, que son los embargos de las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes de la empresa, embargo de los bienes de los socios de la sociedad, cuentas corrientes, etcétera, etcétera. Ya hay otros procesos declarativos que se pueden establecer sin cuantía. Y esos declarativos pueden ser, por ejemplo, cuando tenemos en el tema de la pérdida de la capacidad laboral, cuando los trabajadores tienen una enfermedad común o una enfermedad profesional. Entonces, el procedimiento es que en primer momento la EPS o la ARL establecen un dictamen, establecen un porcentaje de la pérdida de la discapacidad, de la capacidad laboral del trabajador. Y existen 3 parámetros. Un parámetro que es de 1 al 5%, no hay nada. Ni hay indemnización, ni hay pensión. Del 1 al menos 5% no hay nada. Del 5% al menos 50% es el lapso de tiempo. De 5% a menos el 50%, ahí puede haber un rango grande donde si la EPS o la ARL determinan que no hay pérdida de la capacidad laboral y le dicen tiene un 3% donde normalmente ellos pueden decir eso para salvar responsabilidades, entonces uno presenta un recurso, dice que ahí aparece un recurso para que la EPS o la ARL envíen el expediente a la Junta Regional de Discapacidad Bogotá-Cundinamarca, para el caso nuestro,
Bogotá, Cundinamarca, y esa junta regional, que es un ente del Estado, ya es diferente a la EPS o a la ARL, no es un ente del Estado. A través de la historia clínica puede determinar que se ratifica en lo que dijo la EPS o la ARL o aparece un porcentaje por encima del 5%. Y tenemos otra escala que nos lo permite la ley en ese rango, en ese rango circunstancial, que es presentar otro recurso ante la Junta Nacional de Discapacidad Cundinamarca para que ellos, que es un ente más alto, determine si ratifica lo que dijo la regional o puede aumentar o disminuir el porcentaje de la discapacidad. Ellos tienen esa facultad. Se sostienen en el fallo de primera instancia, lo que dijo la regional. O pueden aumentar, o pueden disminuir. Ejemplo. Resulta que una profesora del distrito tenía un problema aquí en la garganta. Un proceso como de tiroides, algo así, cancerígeno, bueno, en fin. Resulta que la Junta Nacional le decretó a esa profesora el 50.5%. Y no faltó quién sabe quién que le dijo a la profesora que tenía que apelar, que porque ese porcentaje estaba muy bajito. Una persona, pongámoslo de este talante, una persona que no conoce la reglamentación y que va y le dice, hay que apelar porque ese es un porcentaje muy bajo, después de que la norma establece que aquellos porcentajes que estén por encima del 50% se van a la pensión. El trabajador automáticamente queda pensionado. Y este hombre sin conocimiento de causa le dice hay que apelar porque el porcentaje está muy bajo. Conclusión, apelaron y la Junta echó para abajo ese 50.5 y le dejó como el 45%. Claro, cuando la persona va a mi despacho privado a hacerme la consulta, pues la pobre mujer lloraba a moco tendido de ver la desgracia de la mala consulta. Y le pregunto yo, ¿y usted ante quién la asesoró? No, y la señora declaró que había sido una persona de esas que se las dan de abogado sin título profesional y le hizo cometer el error a la señora. Finalmente yo le dije a ella, podemos reclamar ante un juez ordinario laboral para hacer que la Junta Nacional se ratifique en ese 50.5 para tratar de buscar en ese declarativo sin cuantía que su enfermedad da para pensión. Después de 2-3 años de franca lid del litigio, logramos que se estableciera que realmente el porcentaje de la señora era 50.5. Entonces, estos temas que estamos tratando ahora son los que nosotros debemos demandar en un proceso ordinario. Entonces ya vimos las clases de procesos. Y vamos a mirar conjuntamente, entonces, en el artículo 25 del procesal laboral están las formas y requisitos de la demanda, que es lo que sus compañeros deben estar haciendo ahora.
La demanda se debe hacer la asignación del juez a quien se dirige. Y aquí, entonces, tenemos que mirar que para yo poderle designar la competencia del juez, lo hago a través de la cuantía. Si es un juez de menor cuantía, es de 20 salarios mínimos, es de mínima cuantía y se va a un municipal. Acuérdense del MAME. Entonces, de mayor cuantía, que es más de 20 salarios mínimos mensuales vigentes, y se va para el juez del circuito. Entonces ahí, cuando yo estoy haciendo mi mapa jurídico para presentar la demanda, cuando estoy recibiendo el negocio, yo ya debo tener claridad en cuánto pueden ser las pretensiones económicas del negocio jurídico. Si está por encima de 20 salarios, voy al circuito y en ese momento, entonces yo puedo hacer mi poder, porque el poder debo de escribir a qué juzgado corresponde. Entonces yo puedo colocar juzgado del circuito de Bogotá, Distrito Capital, entre paréntesis, reparto. Y yo ya sé que se va para el circuito. Cuando yo radique la demanda en el Hernando Morales, en el primer piso, ahí me van a entregar una boleta donde me dicen a qué juez del circuito le asignaron el proceso. O puede saber uno a qué juez municipal le asignaron el proceso. ¿Tenemos preguntas hasta ahí? Sí, señor, buenas noches. Por favor, háganlas. Referente a lo que su merced nos indicaba hace un momento, la Junta Nacional no se supone que la última instancia sería que su merced nos estaba indicando era la Junta Regional, porque se supone que cuando llega a Junta Nacional, pues ya no hay lugar a apelación. Yo les hablaba que primero está el informe que presenta la EPS o la ARL. En segunda instancia está la calificación que hace la regional. Y en tercera instancia está lo que pueda presentar, la calificación de la nacional. ¿Es correcto? Sí, señor. Ok. Y si no estoy de acuerdo en eso porque estoy en un 45%, un 47%, puedo presentar un ordinario ante el juez laboral para ese reconocimiento. ¿Sí? O sea, ¿sí se puede hacer, ¿no? Sí, señora. No, esa partecita no la tenía claro. Pensé que era, o sea, que la última instancia, la competencia era la Junta Nacional y pues ahí terminaba el proceso. No, uno puede presentar ante el juez laboral. Lo que pasa es que estas cosas casi nadie las maneja con esa claridad meridiana y por eso se puede cometer el error. Pues hago la referencia porque yo trabajo en una EPS y manejamos todo este tema y pues se supone que la última instancia es la Junta Nacional. Nosotros llegamos hasta ahí. Bueno, sí, ustedes como tal sí, pero eso tiene otros procederes los cuales pues cada quien defiende su lonchera, ¿no?
pues habrá muchas cosas que a ustedes no se los dejan no se los dejan ver, a no ser que trabajen directamente en un área donde tienen que ver el tema, a no ser que el juez los llame, o de lo contrario, pues usted no interviene. Bueno. Gracias. En la parte de, en el grupo del WhatsApp, les envié un modelo de reparto que hacen la Oficina de Servicios Jurídicos del Hernando Morales cuando uno radica la demanda. Ese documento es el que deben de tener claro los grupos que son los juzgados. Tienen que transcribirlo. Cuando a ustedes les radiquen las demandas mañana, por ejemplo, a las 6:30 de la tarde, cada juzgado debe tener ya el formato listo. Tan pronto le entreguen la demanda, lo primero que tienen que hacer es este formato de reparto, que quiere decir que están aceptando la radicación de la demanda en el horario establecido, de forma ordinaria. Acuérdense que es hasta las 6:30. No se podrá dar en el efecto de la buena fe que los compañeros del grupo llegaron tarde a presentar la demanda y el juzgado les acepte y presenten un documento de reparto diciendo que fue presentada en el horario acordado. Acuérdense que ustedes empiezan a ser los calificadores, porque si el grupo llega de forma extemporánea, tiene 0 en la presentación de su parcial, porque ese es el parcial de ellos. Presentar la demanda como la quieran presentar, la tienen que presentar en tiempo normal. Si la presentan de forma extemporánea, esa demanda y ese grupo será como no presentado el parcial. Claro, no vamos a perder tiempo. Esa demanda para ese grupo tiene esa calificación. Nosotros la revisamos y se la presentamos al grupo demandado para que ellos contesten la demanda. Y ellos tienen también un tiempo perentorio para presentar la contestación de la demanda. Y si no la presentan en el tiempo acordado y la hora acordada, también van a tener 0. Y seguimos en el proceso. Porque esos son los parciales que están presentando cada grupo. ¿En qué momento presenta el parcial el juzgado? El juzgado presenta su parciales actuando dentro del marco de la buena fe, revisando el documento, recibiendo el documento oportunamente y manifestar si fue recibido oportunamente. Y si no, lo tiene que enviar extemporáneo. Y junto con el docente tienen que revisar la demanda conforme al artículo 25, que cumpla con los requisitos del artículo 25. Y tienen que ser serios en la contestación, en la calificación de la demanda, tanto de recibirla cuando la están radicando la demanda o cuando estén presentando la contestación. Porque el juzgado tiene que estar haciendo ya el libreto para la audiencia. Hay 2 audiencias. Las 2 audiencias se realizan el mismo día. El mismo día, en esas 2 horas, vamos a realizar la audiencia. No vamos a conciliar, mis queridos estudiantes, porque si yo concilio,
se termina el ejercicio académico y no puedo presentar el paso a paso de cada una de las de cada uno del paso a paso del proceso, que es lo que tengo que mostrarles a ustedes. Por eso el ejercicio es práctico. Entonces ya les envié el documento que necesitaba enviarles. Discúlpeme, doctor, tengo dos dudas. Una, ¿a qué correo se debe enviar la demanda? Al correo del juzgado. El juzgado ya debió haberles dicho a ustedes cuál es el correo donde se van a manejar esos documentos. El juzgado ya debió haber enviado al demandante el correo del juzgado y a los demandados el correo del juzgado. Entonces, Perfecto, por doctor. favor, Y la otra pregunta hable. es, ¿6:30 en punto o se puede hacer antes? 6, obvio, tú puedes presentarlo a las 6:15. Antes, claro, para salvar prescripción. Perfecto, doctor. Sí, claro. Perfecto, muchas gracias. Sí, claro. Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. Adelante. Tengo una pregunta y quiero confirmar otra. Según lo que el doctor nos ha enseñado, entonces, para más de 20 salarios mínimos siempre va al juez del circuito y como nos explicaba ahorita va a reparto entre paréntesis. Y menos de 20 va al juez municipal. ¿Le colocamos de pequeñas causas o descongestión? No. Solo municipal. Solo municipal. Y, doctor, y la otra pregunta, señor. Escúchame, ¿por qué? Porque es allá en la oficina de servicios generales, en la oficina de servicios jurídicos, quien el computador define si se lo envía a municipal, a pequeñas causas o a descongestión. En la boleta, en esta boleta de reparto, el juez municipal, él sí puede, o sea que el juzgado, si el demandante establece que es por debajo de 20 salarios mínimos, entonces el juez, cuando haga la recepción, cuando haga el radicado, él puede decir, se lo envío al municipal de pequeñas causas o al municipal de descongestión. Pero es el juez, es el juez. Dejémoslos que el juez haga su trabajo. Listo. Ok, doctor. Segundo. Y tengo otra pregunta, pero es respecto al contrato. No sé si me la pueda responder. Nosotros tenemos claro que cuando se hace la terminación de un contrato laboral a término fijo, antes del tiempo en que debería terminar este contrato, el empleador debe pagar el tiempo que falta para la terminación. Ejemplo, si terminaba en diciembre y lo sacó en junio, debe pagarle los 6 meses que le faltan, ¿verdad? Señor. Sí, señor. Pero mi pregunta es, ¿la liquidación sería desde el momento en que lo sacó, verdad? No desde el momento en el que le tiene que terminar de pagar el contrato. Es que existen dos cosas. Uno es el pago de la liquidación de las prestaciones sociales y la otra es la indemnización. Realmente el derecho que tiene el trabajador es a que la liquiden hasta el mes de junio, hasta el tiempo que trabajó. Y la indemnización es por los 6 meses restantes, que es totalmente diferente. Entonces, primero liquida el tiempo que trabajó, pero como no tenía que, el contrato era término fijo hasta diciembre, pues ese tiempo de 6 meses es en materia de indemnización. Ese es el mayor valor por indemnización. Pero el derecho que tiene el trabajador es que lo liquiden hasta el día que trabajó. Y el tiempo que haga falta para cumplir el contrato lo manejamos a materia de indemnización, indemnizatoria. ¿Vale? Ok, sí, señor. Sí, señor. Claro, sí, señor. Gracias. Bien. Entonces, seguimos. Seguimos porque eso es así de cheverón y como vamos entendiendo nuestras cosas. Vamos hablando y vamos... Doctor, buenas noches. Vamos actuando. Señor. Doctor, una pregunta. ¿Dónde conseguimos los rangos de calificación por enfermedad laboral? O sea, ¿cómo se maneja ese tema? No le puedo decir es con exactitud porque esas tablas son calificaciones
técnico-científicas que manejan los médicos de acuerdo a todo el proceso médico que conlleva la enfermedad del trabajador. Entonces, no pueden calificar un solo rubro, sino es el conjunto de patologías que puede presentar el trabajador. Entonces, pueden mirar desde el punto de vista psicológico. Toda esa parte psicológica puede tener 4 o 5 patologías y dice, las cuantifican y establecen un porcentaje total y puede ser 7%. Desde el punto de vista clínico, también es igual. Tiene tantas patologías y la sumatoria le puede dar 10%. Entonces ahí en esas sumatorias vamos en el 17%. Pero no le puedo decir, ve a tal parte que ahí encontramos los porcentajes. Solamente podemos definir lo siguiente, que está claramente descrito en la norma. Menos del 5% no hay nada. O sea, no hay indemnización ni hay pensión. Del 5% a menos el 49%, lo único que existe es un porcentaje de indemnización y el trabajador sigue laborando con un reconocimiento de como una distribución del trabajo. O sea, le hacen, lo seleccionan para que él haga ciertas actividades que no sean perjudiciales para su salud. ¿Sí? Le califican esa parte. Pero entonces yo como abogado, ¿cómo hago para interponer recursos? ¿En qué ley o en qué decreto me baso para controvertir la calificación, sea de la EPS, de la ARL o en tal forma de la Junta Regional o la Nacional? Bueno, cuando la EPS o la ARL sacan su primer diagnóstico, lo único es que nosotros le manifestamos que no estamos de acuerdo. Ese es el término. No estamos de acuerdo y solicitamos que el expediente sea enviado a la Junta Regional y los costos del examen médico corren por cuenta de la EPS. Eso es lo único que yo puedo hacer y ellos automáticamente están en la obligación de enviar a la Junta Regional el expediente. Si yo no estoy de acuerdo con el resultado que me dé la regional, igualmente presento el recurso dentro de los 10 días, presento el recurso solicitando el desacuerdo y que envíen el expediente a la nacional bajo los costos de la EPS o de la ARL. Ellos son los que tienen que acarrear. ¿Cuánto vale eso? Un salario mínimo. Pero eso lo acarrea es la entidad promotora de salud o la administradora de riesgos laborales. Hasta ahí es como empezamos nosotros a definir. Claro, si yo tengo un porcentaje de 45, 47%, pues yo tengo que buscar la forma a través del juez laboral de que él me haga una nueva evaluación. Y él no la hace, él de pronto nos manda a medicina legal para que los médicos de medicina legal diagnostiquen otro concepto diferente a la regional y a la nacional. Y si ese peritazgo que hace medicina legal dice que realmente está en un 50.5 o 51%, automáticamente la persona queda pensionada. Entonces, es así el procedimiento. Es así el procedimiento. Si a mí me dan un porcentaje del 30, 35, eso sí se puede cuantificar porque eso es dinero, eso es plata, que la tiene que pagar o el fondo, la EPS o la ARL. Esa indemnización por la pérdida de la capacidad laboral
dependiendo del porcentaje que nos den. Y ese porcentaje sí se puede liquidar, porque eso es dinero, eso es plata. Y eso es ahí donde, cuando uno está haciendo este ejercicio profesional, es donde uno le dice a su cliente, yo le cobro 500.000 o un salario mínimo por toda la parte ejecutiva del proceso. Y el 20% de lo que resulte. Entonces resulta que tenía un 30% y por ese 30% dieron 15 millones de pesos. El 30% de esos 15, que son 4.500.000, le corresponden al abogado y el resto le corresponde al trabajador. Es así como se cuantifican los honorarios del abogado. Por lo menos yo lo hago así. Tengo mis clientes, muchos clientes, y me da buen resultado. Es así. Porque si algunos abogados dicen, no, trabajemos a cuota litis, lo que salga. ¿Qué tal que de pronto la calificación inicial sea de 3.5? Y ahí no hay derecho a presentar recurso. Entonces, el tiempo, 4 meses, 5 meses, que se demora eso, pierdo mi tiempo y no gano nada. Entonces, yo como abogado no puedo ser socio en pérdidas de mi cliente. Entonces, muchachos, eso no nos debe dar miedo y lo debemos de trabajar en ese orden de ideas. Bueno, ¿está claro, mi querido estimado estudiante? Bueno, nos hizo hablar media hora y se desconectó. Bueno, en este artículo 25 del procesal laboral encontramos las formas para presentar la demanda. Los fundamentos de derecho, las peticiones de forma individualizada, la cuantía. Entonces se decía que los hechos se deben de describir individualmente. Por ejemplo, hechos. 1. Inicié a trabajar el 1 de enero del año 2019 y terminé mi trabajo el 15 de febrero o el 10 de enero del año 2021. Si ustedes notan, ahí hay 2 hechos y la persona los narra en un solo hecho. Entonces hay que separarlos. Igual, cuando vayamos nosotros a pedir que no nos han pagado las prestaciones sociales, así, 2 puntos. A, ¿cuánto por cesantías? B, ¿cuánto por intereses? C, ¿cuánto por prima? D, ¿cuánto por vacaciones? Por separado. Porque si no, el juez le va a inadmitir la demanda. Y en las pretensiones, pues lo primero que uno tiene que pedir es que se declare que existió un contrato laboral de tipo verbal o de tipo escrito entre la parte actora y la parte jurídica que se está demandando. Es lo primero. Y lo segundo es que se pague, que se le ordene a pagar al empleador por concepto de, y se enumera por separado, cesantías, los intereses y tal, hasta llegar al tema de la indemnización, porque pueden haber 2 indemnizaciones, una indemnización por despido injustificado, y hay que entrar a probarla, y la segunda es por mora en el pago. La carga de la prueba de la mora en el pago corresponde al empleador, es el que le tiene que mostrar al juez que él efectivamente pagó las prestaciones sociales. Y hay dos razones. Hay 2 formas de pagar las prestaciones sociales. Una, pagárselas al trabajador. Y 2, pagárselas a través de la consignación al Banco Agrario.
Pero esa consignación al Banco Agrario tiene unos requisitos que son sine qua non, o sea, se tienen que cumplir para que tenga validez. De lo contrario, nace algo que siempre ustedes han oído a sus docentes, que el que paga mal, paga 2 veces. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo no le hago el reparto a la consignación, al título judicial que me expide el Banco Agrario, para que yo pueda protocolizar esa consignación del título judicial ante la rama, y tengo que enviarle un correo certificado al empleado con copia del título judicial, diciéndole que sus prestaciones sociales fueron consignadas en el Banco Agrario, para que él pueda ir y hacer uso, retirar la plata, retirar el título judicial del juzgado, cobrar el título en el banco y hacer uso de su dinero. Si no se hace ese reparto, tal cual como lo estamos explicando ahora, el juez puede declarar que esa plata que el empleador consignó sin hacerle el reparto es como si fuera una donación al trabajador. Fíjense ustedes cómo en procesal laboral estamos manifestando la cuita, el porqué, la pepita, el efecto circunstancial, lo que se aprende en la práctica, en la calle, en la baranda del juzgado. Y eso es lo que ustedes tienen que cobrar. Un asesor en esas condiciones, con ese conocimiento, es lo que vale, es lo que prima. Uno le pregunta a mucho profesional del derecho: ¿usted es abogado? Sí, yo soy abogado y tengo maestría del externado. Venga, usted me puede explicar ese concepto del reparto del título judicial. Muchas veces le dicen a uno: ay, doctor, qué pena, pero es que yo eso no he hecho ninguno, no he hecho el primero. Entonces yo me pregunto: a ver, maestro, usted es abogado, litiga en derecho laboral, y lo primero que usted le manifiesta a su cliente es que si el empleado no retira la plata, consíguesela. ¿En quién recae el conocimiento de ese reparto? ¿En la señorita de recursos humanos? ¿En una secretaria? ¿En un mensajero? No, recae sobre el abogado. Entonces, cuando el abogado le dice a uno: es que yo no he hecho el primero, es porque no conoce, porque no sabe. Entonces, esto se les explica a usted, yo lo explico así, porque es lo que yo hago en la práctica del ejercicio del derecho laboral. Ahora, si el empleador no lo hace y vamos a juicio, yo le advierto, vamos en pérdidas. Porque el 65 del Código Sustantivo manifiesta que por día dejado de pagar, debe pagar un día en mora. Venga, doctor, pero es que yo tengo 30 días. Eso no lo manifiesta el código. Eso es mentira. Eso es absolutamente falso. Eso es un sofisma de distracción que tienen los bandidos empleadores para no pagarle las prestaciones sociales a los trabajadores como debe ser. Es que tengo que sacar pases. Mentiras. Si yo no quiero tener más mitad de ese trabajador porque no lo quiero más, a la hora que termine el turno, le tiene que pagar. Por tardar al día siguiente. No me quiere ver más, págueme. Claro, lo que pasa es que
vale más el caldo que los huevos, o vale más el collar que el perro, si uno va a reclamar 20 días o 15 días de demora en el pago. Entonces, eso es una cifra irrisoria. Eso es como por uno castigarle la picardía al empleador. Pero realmente yo no hago esas demandas. Rafaelito, gracias. Y de pronto un abogado nuevo, aprendiz, como por aprender el proceso, puede que lo haga. Pero realmente no vale la pena. Económicamente no vale la pena. El rojo cambió de color. Ay, entonces venga, le Sí, entrego el porque suyo. eso lo hacen la mayoría de las empresas que yo me he dado cuenta, Todas. que retiran al empleado, al trabajador y le pagan por ahí a los 15, 20 días. O sea, cuando ellos quieren, mejor dicho. Sí, pero eso no es legal. Porque a veces se van a largas las cosas y ahí ya es donde uno puede, en un momento dado, si uno mira, vale más la indemnización moratoria que las mismas prestaciones sociales. Y es a lo que uno le tira. Uno como abogado a lo que le tira es a la indemnización. Bueno, en ese artículo 25A hablamos de la acumulación de las pretensiones, que era lo que yo les decía. No debemos acumular en el mismo numeral 2 o 3 o 4 pretensiones. Deben ser individuales, individualizadas. Entonces, si yo presento individualmente los hechos, presento individualmente las pretensiones, sin lugar a dudas, el despacho no me va a inadmitir la demanda, no me la va a rechazar, no me la va a inadmitir, no me va a sacar un auto interlocutorio que es la forma como el juez se comunica con la parte actora, diciéndole, abogado de la parte actora o el togado de la parte actora, su demanda fue inadmitida, fue rechazada y tiene 5 días para que subsane, y le relacionan a uno cuáles fueron los errores que ellos encontraron en materia de la presentación de la demanda. Es muy claro, muchachos, advertirles a ustedes. Yo, con la experiencia que tengo en presentar demandas laborales, a mí me devuelven las demandas. Los juzgados las devuelven porque sí o las devuelven porque no, pero las devuelven. Uno mira que se la devuelvo por el poder, pero por amor a Dios el poder está correcto. Entonces uno lo que tiene que hacer es corregir lo que supuestamente está mal para no entrar en controversias con el despacho y poder avanzar. Porque muchas veces uno no corrige como el despacho dice, y entonces ellos tienen la libertad de rechazar la demanda porque no la subsanó de acuerdo a lo que ellos están diciendo. Entonces le toca a uno volver a empezar. ¿Cuánto se ha demorado? Por lo menos 6 meses en volver a empezar el proceso. Entonces es mejor subsanar de acuerdo a cómo el juez lo determina. Y aquí entonces vemos cómo la legalidad de los anexos que debemos de presentar. Entonces aquí sale que como anexos está el poder. Ese poder, pues en el tiempo de la presencialidad, tenía que ser un poder dirigido al juez que va a dirimir el litigio laboral, ya sea del circuito o sea municipal, y el poder necesariamente tenía que cumplir unos requisitos de ser notariado, autenticar el poder en la notaría por la parte que está otorgando el poder, y el abogado debe de
o autenticar el poder, o antes de hacer la presentación de la demanda, hacerle presentación personal al poder para el reconocimiento de la personería jurídica. Entonces, ¿dónde se le hace presentación personal? En cualquier juzgado, en cualquier oficina de servicios jurídicos, en el Hernando Morales. O para no enredarse uno, el día que autentica el cliente, autentica uno con él. Y listo, y el poder quedó plenamente con autorización para que tenga el efecto jurídico. En el tiempo de la pandemia, en el decreto 806 del 2020, vemos toda la serie de reglamentaciones, de normativas que salieron referente a facilitarle a las partes del proceso evitar que tengan que salir de la casa. Los poderes solamente basta con que estén firmados por los dos, y el reconocimiento del poder está en que la demanda debe ser radicada virtualmente del correo oficial del abogado que tiene registrado en el Consejo Superior de la Judicatura. Esa es la condición. Yo no puedo enviar mi poder del correo de mi amigo abogado, porque no me lo van a recibir. No me lo pueden mandar, no lo puedo enviar del correo que uso exclusivamente para atender los temas académicos de Universitaria de Colombia, porque me lo van a rechazar. Entonces, la condición sine qua non es que sea del correo que yo tengo registrado en el Consejo Superior de la Judicatura. Si a mí se me daña el correo, si a mí no me gusta ese correo, yo no quiero ese servidor porque lo tengo por Hotmail y yo lo quiero por Gmail, pues tengo primero, antes de utilizarlo, tengo que registrarlo en el Consejo para que no tenga devoluciones. A ver, Elkin, bienvenido. Sigue Diana. Muy amable, doctor. Sí, señor. Dígame. Definitivamente es súper interesante todo lo que usted ha gozado, doctor. Y yo tenía una inquietud cuando usted tocó el tema en la parte médico-laboral. Sí. Y es qué presupuestos se deben tener para que sea elevada esa enfermedad común o profesional ante la EPS o ARL. Supongo que debe haber un tiempo de incapacidad para que esta pueda ser tenida en cuenta. ¿O cómo se puede esgrimir ante estas entidades? Pues fíjate que nosotros tenemos que definir si es una enfermedad común o es una enfermedad profesional. Y ahí es donde entra el juego de la defensa jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En materia de la enfermedad común, la diferencia está en el pago de la incapacidad. En la común solamente pagan el 66.6% y en la profesional paga el 100%. Esa es la pelea que tenemos nosotros los abogados cuando, por ejemplo, nos determinan que es una enfermedad común y uno empieza el litigio para que se la califiquen como una enfermedad profesional. Muchas enfermedades, por ejemplo, podemos hablar del túnel del carpo. Hay gente que dice que es enfermedad común, otros lo denominan que es una enfermedad profesional porque es producto de uno estar haciendo un trabajo digitando. Otros dicen, no, pero es que no es digitado, no, pero es que yo trabajaba en una fábrica, en una empresa cortando flores, entonces el ejercicio de la tijera me produjo esa enfermedad. Otros pueden decir, yo trabajaba en el banco contando dinero y al contar el dinero me enfermé del túnel del carpo.
Entonces, esa es la forma como se puede entrar a determinar qué es lo que yo busco. Como abogado, ¿cuál es mi pretensión? Tengo que tener claro la diferencia entre la común, que me cuantifican la incapacidad en el 66.6, o si es profesional, que es a lo que todo el mundo le tira, porque es del 100%. ¿Te quedó claro? Doctor, para felicitarlo, de verdad, excelente esa explicación y qué bien, de verdad, quedó muy satisfactoria la respuesta. Es con mucho gusto, de verdad. Humildemente me hace poner colorado. Es con mucha humildad, de verdad que sí. La otra compañera que quería hablar. No, doctor, eran las dos preguntas que ya le había hecho antes, pero no había bajado la mano. Gracias. Bueno, ok. Profe, buenas noches. Sí, dime. Profe, una preguntita, quiero salirme un poquito del tema. Las personas que mañana tienen que enviar el correo con, bueno, radicando la demanda en este ejercicio que estamos haciendo, necesariamente, digamos, en la demanda tiene que ir el poder, ¿cierto? Sí. Y las pruebas. Un ejemplo, en el caso... Todas. Adjunten todas las pruebas que quieran, todos los documentos que quieran adjuntar. Perfecto, doctor. Era eso. Muchísimas gracias. Pero fíjate que no te está saliendo el tema, porque esta clase es eso. Yo pensé que me iba a hablar de mujeres o de amarillitos o algo así. Dije, ahí sí era. Los amarillitos quedan pendientes para después, doctor, cuando estemos ya en la presencialidad. Claro que sí. Pero hoy lunes como que no riman, ¿no? No, pero no es salirse del tema. Lo que tienen que hacer es coger todas esas pruebas, escanearlas y enviarlas. Enviarlas al correo. Porque pueden mandar el correo, pueden mandar el poder, pueden mandar el comprobante de pago, puede mandar el contrato, puede enviar el llamado de atención. Si tiene pruebas para demostrar que lo expidieron sin justa causa, porque usted se fue a cumplir la orden que le dio el supervisor y el jefe de personal lo llama y le dice a usted quién le ordenó que podía irse, y resulta que la ley dice que el supervisor es un representante con autoridad del representante legal de la empresa. Entonces, si usted se fue, lo echaron. Y si no va, también lo van a echar. Entonces, palo porque boga y palo porque no boga. Y eso es lo que hay que entrar a probar. Bueno, vamos a terminar esta noche con un tema que es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Se llama la contumacia. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Dígame rápido, es que se me está acabando el tiempo. Respecto al acta individual de reparto. Acércate al micrófono. ¿Ya me escucha mejor, profe? No. ¿No? Dime, ahora sí, mejor. Respecto al acta individual de reparto, estuve mirando aquí en internet y lo hacemos conforme la que usted nos envió al WhatsApp o como la que se está haciendo, digamos, que es virtual. Es que estoy aquí, pues, como mirando, pues, respecto a eso. Cualquiera de las dos está bien. Ahora, si tú me quieres mandar una copia de la virtualidad, cruzamos información, porque la que yo estoy entregando es la presencial. Y si tú tienes la virtual, regálanosla al grupo, y cualquiera de las dos es válida. Claro. Listo, profe, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, con gusto. Vamos a hablar de la contumacia. Ese es un término que normalmente se usa en todas las legislaciones. Para todas funciona. La contumacia es algo así como desobedecer el ordenamiento jurídico. El juez lo está citando para que uno haga presencia
y uno se hace el loco y no se presenta ante el juez. Entonces ahí hay un procedimiento en caso de contumacia. Y dice así: cuando notificada personalmente de la demanda al demandado o a su representante no fuera contestada o ninguno de estos comparece a la audiencia sin excusa debidamente probada, se continuará el proceso sin necesidad de nueva citación. Entonces es cuando le nombran el curador admite, para que ese curador o ese abogado de oficio, es el mismo abogado de oficio que funciona en el penal. Cuando retienen la persona, si usted tiene abogado, para que lo llame, un abogado de confianza. Y si no tiene abogado, no tiene con qué pagarlo, el Estado se lo suministra. Así mismo funciona en el tema laboral. Hola, gracias. Si el demandante o su representante no concurrieran a la audiencia sin excusa debidamente comprobada, se continuará el proceso sin su asistencia. Ahora, por ejemplo, en el tema de la virtualidad se están presentando grandes dificultades porque el decreto 806 del 2020 establece que los jueces, los juzgados, deben de informarle por la vía del correo electrónico a las partes que se va a realizar la audiencia y le tienen que decir a uno el día, la hora y por qué herramienta de las TIC, cuál herramienta de virtual se va a realizar la audiencia. Y resulta que los jueces se las están dando de artistas, como siempre, y no están avisando. Ya existe, y tengo una por ahí, sentencia de tutela, donde le ordenan al tribunal, óigame bien, estamos hablando de palabras mayores, al tribunal, que en 48 horas declare la nulidad de lo actuado, porque la parte demandante no tuvo conocimiento de la actuación del juez, de acuerdo como al artículo 14 del decreto 806 del 2020. Porque los jueces también, o siempre, se las han dado de artistas, entonces ellos entre más unidades o más procesos puedan archivar, mejor para ellos. Entonces, en la contumacia es esto que estamos hablando. Si se presentaren las partes o una de ellas antes de dictarse la sentencia y el juez estimaré justo el motivo de la inasistencia, podrá señalar el día y hora para la celebración de la audiencia de trámite. Entonces, con mucho respeto, sin pretender cogerlos de parche, ni mucho menos, voy a hacer referencia a los estudiantes que no presentaron el parcial ni el jueves ni el viernes. Podríamos decir que eso es contumacia. Pero el profesor consideró que era justo los motivos de la inasistencia y señaló una nueva fecha para que presentaran la evaluación. Entonces, fíjense cómo este profesor hace uso de la contumacia y la ley le permite aceptar sí o no, y si dice que sí, señala la fecha
y establece las condiciones, las reglas de juego. Eso lo podríamos denominar una contumacia. Bueno, mis queridos estudiantes, toda la semana vamos a tener, después de la actividad principal, mañana la actividad principal es la entrega, mañana es el agite, la entrega de las demandas, donde cada juzgado debe nombrar su juez, ya deben de tener nombrado el secretario, ya deben de tener nombrado el escribiente, el sustanciador o los sustanciadores. Todos deben de tener puesto dentro del juzgado. Eso ya debe estar listo. Ese juzgado ya debe estar preparado, con las puertas abiertas, con el correo abierto para recibir la demanda. Debe haber motivación, deben estar a la expectativa, deben estar alertas. No puede haber fallas, no puede haber dudas, porque ustedes tienen el procesal, el código procesal laboral lo tienen en la mano, lo tienen en internet. En este momento no hay lugar a dudas. Pueden abrir YouTube y allí encuentran todos esos videos de cómo se hacen las demandas, cómo se hacen los procesos, cómo se hacen las audiencias, y ese libreto es el que tienen que estar ya fabricando. El juez, el que nombraron juez con su secretario o con un ayudante, o dos ayudantes tienen que estar ahí. Venga, hacemos el libreto de la audiencia. Fíjense ustedes cómo todo el tiempo estamos motivando que esa acción de la práctica sea maravillosa. Esto no puede ser pasivo, porque si es pasivo no tiene el efecto y no vamos a lograr lo que queremos. Entonces, mis queridos estudiantes, después de la fiesta, después de recibir y empecemos a calificar, pues los demandados van a recibir su trabajo para que empiecen a trabajar, pero pues ellos no se pueden quedar manicruzados perdiendo tiempo. Entonces hacemos este tipo de conversatorios que son ilustrativos para todos. Todos. Es ilustrativo para todos. ¿En qué momento evaluamos lo que estamos hablando? En la entrega de la demanda, en la entrega de la contestación de la demanda, en el juicio que vamos a iniciar. Ahí cabe todo esto que estamos hablando, más lo que ustedes van a recopilar, porque todos tienen que abrir las audiencias. Lo que se pide es que las audiencias sean de Colombia. No vayan a abrir de Bolivia, ni de Perú, ni de México, porque a pesar de que hablan español, no, los procedimientos no son los mismos. Entonces, la guía es esa. Entonces, esa es la manera como el sistema andrológico hace que al ritmo del estudiante aprendamos el conocimiento científico. Es así como se hace. Y al finalizar el ejercicio, ustedes me van a decir, como me lo dijo un estudiante ahorita, que me hizo, me dio mucha alegría, la verdad. Muchas gracias por lo que me corresponde, pero ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo. Entonces, muchachos, no siendo más el objeto de la presente, pilas con lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Buenas noches. Muy amables. La clase ha terminado. Mi doctor, muy amable. Gracias. Muy amable, muy gentil. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Es con mucho gusto. Gracias.